y el título es El proceso reencarnatorio, la unión del alma y el cuerpo. Este tema lo traigo porque en, en el pasado, en una presentación anterior, me parece que se llamaba El alma de la materia, toqué un punto de un autor brasileño, Yacy Reyes, fenecido ya, el cual expresaba algo sobre qué le pasaba al periespíritu en el proceso reencarnatorio. Y él tiene una posición un poco disidente del resto de los escritores que han hablado del tema. Así que, abierta la clase, comenzamos entonces la discusión del tema. Siéntase en libertad de expresar su entendimiento, de hacer las preguntas que sean necesarias, porque el interés de la clase es que ustedes sean participantes activos y que en la búsqueda del entendimiento del tema puedan comprenderlo y puedan aportar. A veces la visión que uno tiene, que se hace a sí mismo por lo que lee y por lo que comprende, puede ser mejorada, ampliada o debatida por ideas de otras personas que también buscan, que también conocen y que también tratan de entender el objetivo de la vida. Comencemos. El proceso reencarnatorio, la unión del alma y el cuerpo. El objetivo. Este tema tiene como objetivo presentar ideas, varias ideas que hay, que permitan la comprensión del proceso reencarnatorio desde la concepción hasta el nacimiento, o sea, desde que se fecunda el óvulo y comienza la división celular, la formación de los diferentes componentes de ese organismo hasta que nace. Y entonces lo que queremos ver es dónde está el espíritu reencarnante en ese proceso. Es las visiones que hay sobre ese proceso. Primero comenzamos con expresar novedad sobre la reencarnación, que es la reencarnación. Es un principio, digo, en principio la reencarnación es una acción natural propia del proceso evolutivo, es un mecanismo del proceso evolutivo para permitirte progresar. Sin ella, no sería posible al principio inteligente adquirir experiencia, superar etapas y, en fin, tornarse espíritu. O sea, que desde el momento que se forma la primera materia inteligente, o sea, la primera acción del principio inteligente sobre la materia, por leyes universales que recibe esa partícula inteligente, se degrada y se vuelve a formar. Y ese proceso se va repitiendo a través del universo, en la Tierra misma, a través de las etapas, hasta que llega al punto de que ha adquirido una serie de capacidades. Comienza entonces a tener conciencia de su propia existencia y entonces se torna espíritu. O sea, eso no sale de la nada. Un espíritu no se hace por obra de Dios y se tira al mundo para que aprendan. No, es todo un proceso que ha habido hasta que finalmente en la siguiente encarnación ya tiene capacidad de reconocerse a sí mismo, adquirir conciencia de su propia existencia y le llamamos espíritu. Es un proceso evolutivo. Puede ocurrir sin la necesidad de programación previa y ser ejecutada sin auxilio de los espíritus, porque desde el momento en que el principio inteligente toca la materia y va pasando por esos procesos, pues no necesita auxilio de espíritu. Eso ocurre natural, ¿eh? Natural. El espíritu puede efectuar una planificación previa solamente cuando ha alcanzado un adecuado grado de comprensión y tiene a su alrededor, se ligó, espíritu con conocimiento y superioridad
capaces de orientar, saber e influir en el proceso. O sea, que no todos los espíritus reciben esa asistencia porque no han llegado a un grado de entendimiento y comprensión que les permita participar. ¿Eh? Eso no es para todos los espíritus, porque, y él se va a expresar más adelante, o sea, hay muchos espíritus que apenas reconocen que están viviendo. Y hay muchos espíritus desencarnados que no saben que desencarnaron. O sea que realmente la reencarnación obedece a un proceso natural, no una planificación. Para que el espíritu guía participe contigo, tú tienes que estar consciente de que existe. ¿Eh? Y tienes que acudir a él en pedido de cooperación. Muchos de estos espíritus no tienen esa conciencia mental para entender de que hay espíritus guía. El espíritu guía sí, pero puede guiarlo, ¿eh? Puede ayudarle al proceso, pero no le prepara ni le planifica el proceso. Ese es el punto. Vamos entonces, para aclarar, ¿verdad? Lo primero que dije, ¿verdad? Del proceso evolutivo, para tocar algunos puntos. O sea, esto comienza con un universo de materia y el principio inteligente que emana de Dios, que de alguna manera magnéticamente es atraído por esa materia y se une. En esa unión se va entonces multiplicando la producción de diferentes partículas con inteligencia. Se forman los átomos, se forman las moléculas, se forman los organismos, vegetales, minerales y, digo, vegetales y animales. Las cosas pues serían minerales. Y todo eso entonces se va multiplicando y extendiendo a lo largo del universo. En el caso de la Tierra, pues surgen las bacterias, los hongos, las diferentes, los organismos multicelulares, y se va formando toda una gama de organismos que existieron en el pasado, pasaron por un proceso evolutivo, las propias acciones de las leyes naturales destruyeron mucho de ello, y de lo que queda, pues llegamos al punto en que surgió el ser humano, y el ser humano pues es el habitante más activo del planeta Tierra en estos momentos. El ser humano es aquel que llamamos que tiene un espíritu, ¿no? Un espíritu que se compone de su principio espiritual en proceso evolucionado y su periespíritu, donde mantiene la información que le ha permitido existir a través de las diferentes encarnaciones que ha tenido. Así que ese ser humano ya tiene un bagaje, una experiencia que trae de sus existencias anteriores, incluyendo todo este proceso. Porque los seres humanos tenemos acciones que son instintivas, y son instintivas porque vienen de un conocimiento ya adquirido, que realmente no hay que darle instrucciones para que ocurra. Ya naturalmente ocurre cuando se confronta con diferentes circunstancias. ¿Sí? Como por ejemplo la madre con su hijo tiene el instinto de protección, de evitar que se dé un golpe,
de eliminarle obstáculos de una manera que es natural, ¿verdad? A veces más allá de lo necesario porque no lo deja caerse y tener la experiencia de levantarse. Así que todas esas acciones, esas formas de actuar del ser humano, en su mayoría son instintivas. ¿Qué sucede? Que al ser humano reconocer que tiene un aspecto espiritual y que tiene una continuidad de existencia en múltiples vivencias, pues entonces reflexiona sobre su propia vida y se dirige entonces hacia crear una ética y una moral que le permita convivir. ¿Eh? Hemos convivido, pero hemos convivido a través de guerras, matanzas, un sinnúmero de acciones que dañan a los seres humanos y hemos establecido un sistema ético de convivencia que nos permita participar socialmente sin hacernos tanto daño. Y eso va en progreso. Y se mide las naciones y su progreso en la medida en que pueden establecer estructuras sociales que más o menos sean buenos y favorezcan ese progreso ético-moral del espíritu. Así que el proceso evolutivo se consigue a través de la reencarnación, porque cada espíritu tiene la oportunidad de establecer dentro de el campo ambiental en que nace aquellas medidas y aquellas acciones que le permitan lograr el objetivo evolutivo. No quiere decir que todo el mundo lo haga, porque el primer paso para poder participar en el proceso evolutivo es tener conciencia de eso. Y muchos de nuestros hermanos pues apenas viven. Así que es un punto importante que para ayudarnos en el proceso evolutivo tenemos que comprender que evolucionamos, que somos espíritus, que reencarnamos y que cada oportunidad de vida es el espacio para progresar y tenemos que aprovecharlo. Vamos a ver el punto de la reencarnación como mecanismo de evolución. Y vamos a tocar aquí entonces un escrito de Yassi Reyes sobre este tema. Yassi Reyes es brasileño, o era, ¿verdad? Ya desencarnó en el 2008. Y era práctico. En su expresión pública, o sea, los libros que escribió, su visión era de que el espiritismo abandonara todas esas características que lo unieron al aspecto religioso de el mundo que encontró Kardec cuando estableció la doctrina espírita y se fuera más práctico, se observaran las cosas, se descubriera cómo son y se incorporara en la doctrina espírita esos aspectos, ¿no? Por eso fue bastante combatido por los propios brasileños que dejaron que la doctrina espírita se ligara a la doctrina religiosa y entonces pues realmente cuando los hechos y los datos se ligan a creencias con dogmas, pues los hechos se van al suelo, porque son los dogmas los que imperan. Y lamentablemente por eso, pero él siempre luchó y se ve claramente en sus libros que es antidogmático, que es práctico y que quería que el espiritismo mirara las cosas a través de las leyes y actualizara esa visión, le quitara ese aspecto subjetivo y le diera un aspecto más objetivo. Así que Yassi Reyes dice que la reencarnación es una verdad existencial. Es un capítulo de su libro. La idea y el libro es la doctrina espírita, eh, conceptualización moderna, algo así. Ahorita lo vamos a ver porque no lo
recree bien en la mente, pero es mirando una conceptualización más presente de la doctrina espírita. La idea de que toda la reencarnación está perfectamente planeada parece bastante irreal, dice él, porque cada espíritu trae en sí mismo su proyecto de vida, consciente o no. ¿Qué quiere decir él con esa expresión? Que la planificación no se puede dar si usted no es consciente de que tiene la vida eterna y de que ha vivido antes y vivirá después, y que este es un presente con oportunidad de progreso, ¿verdad? Cada espíritu trae en sí mismo su proyecto de vida, consciente o no, porque yo no puedo vivir su vida, yo no puedo entender como usted entiende la vida, pero usted puede entender cómo entiende la vida y entonces participar en el proceso, porque se ha vivido sin conciencia de que se ha vivido. Eso es lo que él trata de expresar en esa información. Hundido en el mundo corpóreo en el que se identifica y se consolida como si nunca hubiese existido antes, sigue enfrentando las exigencias, conflictos y experiencias que cada vida ofrece. O sea que, y eso yo lo escucho en muchos de mis compañeros, ¿verdad? Y dice, yo no pedí caer aquí. Mi hijo una vez me dijo, ¿por qué me traíste? ¿Verdad? O sea, yo no pedí nacer. ¿Ve? Cuando tú adquieres conciencia de que eres eterno, entonces te das cuenta que sí, pediste nacer, ya sea consciente o inconsciente, porque para el progreso y para la evolución tienes que encarnar, tienes que encarnar. Así que ese ser humano en su vida corporal tiene múltiples aspectos y múltiples entendimientos de su propia vida, ¿verdad? Y entonces se enfrenta a ellas, inconsciente o no. Puede reaccionar de una manera o de otra, puede hacerse daño o puede salvarse de un daño mayor. Así que es una inconsciencia y lo que queremos es entender que somos coparticipantes de nuestra propia vida. Como espíritu podemos comprender eso y participar en evitarnos caer en tanto desagravio, hacernos tanto daño. Dentro de esa perspectiva, usa su capacidad de pensar, de crear, de comprender y recrear, de enfrentar y resolver los conflictos. O sea, los recibe y los resuelve de acuerdo a las capacidades y herramientas que encuentra. Puede ser para su bienestar, pero también se puede hacer daño en ese proceso. El libro es Modelo Conceptual, reescribiendo el modelo espírita, de Yassi Reyes. Primera edición, lo escribió en el 2008. Así que si lo quieren leer, tiene nada más que 40 páginas. Es cortito, pero son temas bien interesantes y entre ellos toca ese punto de la reencarnación. Incluido o excluido socialmente, o sea que puede ser una persona bien social que participa en todos los aspectos de la vida cotidiana o puede ser una persona retraída que puede desaparecer y solamente saben que se fue porque huele mal. ¿Eh? O sea, integrado o no a una familia, esté siendo bien organizada o no, el espíritu es el mismo, decidiendo el rumbo a tomar. O sea, tenemos libre albedrío y aunque nos digan 1000 veces cómo vivir nuestra vida, es nuestra decisión. Y, y ahí es donde está el punto importante. Es nuestra decisión. Las consecuencias vienen de esa decisión que yo tomé hoy. Puedo ser exitoso o no, adelantar el paso en la evolución o quedar estancado. Su mente producirá imágenes y decisiones que grabarán su camino. O sea, lo que yo decido sobre la acción que tengo que tomar depende de la comprensión y de cómo yo pueda establecer en mi mente qué acción tomar.
A veces somos instintivos y como el que corre de un peligro, pues se va a la velocidad mayor. Pero a veces paramos, observamos, comparamos una situación y después respondemos. Experimentará dolor, soledad, aislamiento, amor, amistad, virtudes y errores conforme vaya haciendo de uso de su libre albedrío en el medio ambiente que practica. ¿Verdad? Y aquí es difícil, ¿ves? Porque nosotros nos quejamos de Puerto Rico, pero ¿y Haití, que está a nuestro lado? ¿Cómo será la vida allí? ¿Podré vivir hoy o hoy es mi último? O sea, todo eso, aunque tiene libre albedrío, el ambiente también modula la posibilidad de expresión de ese libre albedrío. Así que es todo un conjunto de estoy aquí, cuáles son mis herramientas y qué posibilidades puedo tomar dentro de ese punto. Tendrá un cuerpo sano o enfermo. Mantendrá la salud del cuerpo o la arruinará. Porque no es solamente traer un cuerpo sano, es qué hacemos, si lo protegemos, si lo nutrimos adecuadamente o lo maltratamos, ¿verdad? Y todo eso porque vivimos dentro de sociedades, esta no es la única, donde, mira, rápido Ruth fue y buscó la manzana. Ahí no. Conciencia del efecto sobre el cuerpo de la nutrición. O sea, así que, aunque tenga un cuerpo sano, si usted no se nutre adecuadamente, ese cuerpo va a reaccionar a los llamados alimentos que usted consume. ¿Ah? Y muchos de ellos están cargados de ciertas sustancias que cambian el balance interno, el balance hormonal, y entonces el resultado es que su cuerpo empieza a reaccionar sobre eso que está pasando. Así que es importante. Afinada por los vicios o el mal empleo, tendrá una capacidad para raciocinio, aprenderá con mayor o menor facilidad. Así que, claro, depende de capacidad y raciocinio para poder, ¿verdad?, adelantarse o quedarse más lento en su progreso. Crecerá o se paralizará sin estar motivado para superar los desafíos creados por la vivencia, no estará solo, pero dependerá esencialmente de sí mismo. O sea, nosotros vivimos en sociedad, pero nadie va a mi casa a prepararme la comida. Tengo que preparar yo. Nadie me limpia el baño, lo tengo que limpiar yo. Nadie arregla el patio, lo tengo que arreglar yo. Claro, yo con el grito y la pelea a los que están a mi alrededor para que me ayuden, porque son copartícipes y tienen responsabilidad, sí. Pero es mi propia responsabilidad resolver mis problemas diarios. Y aunque haya instituciones que le ofrezcan alternativas al ser humano cuando se ve acosado y agobiado por las diferentes circunstancias, pero realmente es tu decisión y son tus determinaciones los que provocarán si sales de ahí o te quedas estancado. O sea, en rigor, la reencarnación es una aventura existencial que envuelve desde el primer momento al reencarnante, a su madre, a su padre y después a todos los que participan en el ambiente social en que se aloja. O sea que reencarna, depende de tus padres y tu madre, principalmente de tu madre. Pero una vez tú sales afuera, a la escuela, a la universidad, al trabajo, a la convivencia social, ¿verdad? Toda esa aventura existencial lo va a vivir ese reencarnante y todo lo que le pase alrededor está basado en las acciones que sobre él tomen su padre, su madre y el ambiente en que vive. Así que es un proceso
interrelacionados que puede ser bien difícil o puede ser bien fácil. Hay reencarnaciones especiales que se efectúan sin consulta al individuo, el cual está incapacitado de razonar y que necesita depuraciones específicas del plano físico. O sea, hay seres humanos que están tan dañados en su desencarnación por diferentes razones, por daños que se ha hecho a sí mismo, por propia decisión, por accidentes, ¿verdad? Por daño que otra persona le ha hecho a sí mismo y que tienen que ser intervenidos y llevados a reencarnar para corregir esas circunstancias que de alguna manera trastocaron o transformaron su perispíritu. Con el cuerpo adquirido tendrá que afrontar las circunstancias favorables o adversas del camino que debe recorrer para cumplir la obra de progreso en que se va a empeñar y para corregir las lesiones fallidas. O sea que el cuerpo que recibe el reencarnante está proporcionalmente adecuado para lidiar con esas eh, condiciones que se ha creado en sus anteriores vidas. No todas las puede corregir en la vida presente, pero inicia la corrección de aquellas que, dadas las circunstancias y dadas las personas que están a su alrededor, le permitirán hacerlo. Las encarnaciones seguirán por el tiempo que les dure el desequilibrio en su cuerpo espiritual. O sea que si tiene un desequilibrio profundo, entonces va a encarnar varias veces hasta que corrija ese desequilibrio, para entonces seguir progresando. Y vamos entonces al proceso reencarnatorio. La foto, ¿verdad? Es una visión de el ser humano en sus etapas de vida, ¿verdad? Llega a la etapa de la muerte y surge nuevamente en la reencarnación como niño. Nos vamos entonces a circunscribir a este proceso de cómo se reencarna. En el espiritismo, la unión del alma y del cuerpo se considera un proceso profundo y dinámico. No es algo sencillo. La doctrina espírita sostiene que el espíritu está presente desde la concepción y participa activamente en la formación del cuerpo físico a través de influencias magnéticas y energéticas. O sea, la doctrina dice que cuando el espíritu inicia su proceso de reencarnación, de alguna manera establece influencias magnéticas con la madre, con su madre, ¿verdad? Magnética y energética. Esta interacción no es meramente pasiva, el espíritu influye en el desarrollo del organismo, moldeando sus características y estableciendo una conexión que se fortalecerá hasta el nacimiento. O sea, que de alguna manera el espíritu se magnetiza con la madre, con la que va a ser su madre, y actúa o impulsa de alguna manera esa acción para que el desarrollo de ese niño sea el adecuado a sus intereses evolutivos. En la madre, antes de iniciar el proceso reencarnatorio. Ajá. Cuando dice se puede manifestar. Ajá. Ahora, si se puede manifestar, puede ser a través de un medium,
ella es medium y se manifiesta un espíritu que va a nacer de aquella. ¿Puede eso ocurrir? Hemos tenido muchos casos, muchos, especialmente de los niños relacionados a los que han reencarnado en este grupo. Muchos de ellos tienen miedo porque el miedo de qué me va a pasar, de ese futuro incierto. Obviamente nosotros no tenemos control de lo que decimos porque no sabemos cuál es su futuro, pero sí los espíritus mentores le muestran todas las posibilidades que va a tener para tener éxito en su gestión en la tierra. Va a quedar de él con su libre albedrío si lo alcanza o no, ¿verdad? Entonces, porque nada va a ocurrir por casualidad, sino que todo lo que va a venir es con los padres adecuados, con la familia adecuada y haciéndole ver que siempre va a estar asistido con un espíritu protector. Así que sí, muchas veces se han manifestado a través de un medium. Porque yo tuve una experiencia familiar con una niña de 3 años. Su mamá estaba en el hospital esperando dar el parto, pero fue una cosa que no estaba prevista para ese día. Y la niña estaba conmigo en mi casa y con mi mamá. Entonces, la niña tiene 3 años. La niña estaba jugando inquietamente en la casa, detrás de la cama, detrás de la silla, en diferentes lugares. ¿Qué tú haces? Le pregunto yo, ¿ah, jugando? Sí, ¿con quién estás jugando? Pues yo estoy jugando y voy a decir el nombre, con Luis Alberto. Mucha claridad al decir ese nombre de 3 años la niña. Sí, ay, qué bueno. Y la niña seguía y seguía jugando con Luis. Y no dejaba de jugar hasta que yo me inquieté. Y yo le dije, ¿cómo es él? ¿Él es grande o es pequeño? Me dijo, no, no, es grande, grande. Yo dije, ay, qué bueno. ¿Y tú estás jugando y te gusta jugar con él? Está bueno. Ese nombre pertenecía a un miembro de la familia que como 20 años antes se había quitado la vida a través del suicidio y sufrimos mucho con esa experiencia. Entonces, yo busqué un retrato de él y de otra persona y le dije a la niña, ¿cuál de estos dos es él con quien tú estás jugando? La niña me dijo, pues con este. E identificó al familiar que había desencarnado por motus propios. Cuando eso ocurrió, a mí me dio escalofríos y a mi mamá empezó a llorar y todo ese tipo, ¿verdad?, de relación familiar. Y yo me encargué de hacer una meditación con él y decirle, reconocemos que tú estás aquí, te damos las gracias y te amamos. No importa lo que haya pasado, te amamos todos en la familia. Si tú eres, le dije yo, el que va a reencarnar allá arriba en el hospital, vete allá y hazlo. Si tú no eres, siempre vete allá y ayuda en el proceso del nacimiento. Así las cosas, la niña dejó de hablar con él, no volvió a jugar con él porque ya él se había ido y él se fue. El niño nació. Y yo siempre he tenido la inquietud si ese niño era que Pero la pregunta, ¿nunca has tenido la certeza de que era el mismo? No te lo permitieron ver. no, solamente yo hice la indicación, Ok. pero en todos estos años, ella tiene más de 30 años, el que nació, yo siempre he pensado que es aquel, por ciertas características que tiene, eso yo no lo puedo asegurar, Por ni eso. sé cuál ha sido la finalidad, si eso es así, pero a mí me ocurrió esa experiencia y yo siempre guardo eso, ¿verdad?, dentro de mí y es algo importante. Y de acuerdo al niño, que ya es un hombre que nació, tiene unas características Similares. que pudieran ser las de Sí. aquel. Alba, te iba a decir algo.
La nieta de nuestra amiga aquí se manifestó 2 veces a través de mí, de las pocas cosas que yo recuerdo. Y en la primera manifestación ella no quería venir, no quería el hogar que iba a venir. Estaba bien reacia. Pasaron los meses, no sé cuánto tiempo, y ella volvió, se volvió a manifestar lo que fue, y venía mucho más tranquila. Al tiempo, nace la nena de Camilo, que es tu nieta. Aquí yo quiero aclarar varios puntos. Ajá. Sí, ella no lo quería. Muchos no lo querían. Ok, Aparte que dijo muchas cosas que a mí se me olvidaron, pero sí, pienso que está escrito. lo que quiero que entiendan aquí es que hay, antes de iniciar el proceso reencarnatorio, el espíritu puede estar en toda su conciencia y manifestarse donde quiera. Y al final, cuando va a nacer, también el espíritu está completo y puede manifestarse como quiera. La presentación es sobre ese espacio entre antes de, digo, antes de y después de. O sea, ¿qué ocurre? Y por eso se dice, ¿verdad? Que el espíritu influye en el desarrollo del organismo. El espíritu no puede estar ahí activo porque lo que van a hacer es algo desorganizado. O sea, no me gustaría que me quitaran esta capacidad, no me gustaría que me limitaran aquí. O sea, tiene que entenderse que el espíritu tiene que perder muchas de sus posibilidades de expresión en ese proceso para que se dé el proceso. Porque si no, pues quería salir en el mejor hogar, con las mejores condiciones, compitiendo para Mr. Universo y ganando, o Miss Universo y ganar. O sea, lo que yo quiero no es lo que se puede tener en el proceso. Dime. Sí, no, porque hay una madre, hay una madre que tiene libre albedrío de actuar. Puede que haya hecho el compromiso de tener a ese niño y después arrepentirse, o sea, tiene libre albedrío y puede intentar hacerle daño, o sea, que ese organismo que se va creando le va a afectar lo que el espíritu quiere que se desarrolle dentro de ese organismo que va a ocupar. Lo que la madre permite a través de su nutrición, de sus acciones, de su relación social. Y lo que el ambiente le permite bueno, porque ahora hay microplástico. Ya tú tienes una parte del cuerpo que no es la orgánica natural, que va incluida en el proceso. O sea, los niños que nacen hoy nacen con otras condiciones más allá de las que nosotros tuvimos, porque el ambiente también influye. Pero lo que quiere decir esto es que el espíritu está al lado de ese proceso de formación de ese feto, de ese organismo hasta que se constituye un bebé. Pero la idea no puede ser de que dentro de la barriga de la mamá el espíritu está. El espíritu es parte de ese ambiente magnético
que se forma desde el momento de la concepción. ¿Ve? Vamos a ver entonces la función del periespíritu en la reencarnación, porque este es el punto donde Yassi Reyes se diferencia de la mayoría de los escritores espíritas, de la que nosotros hemos recibido información y que hemos discutido inclusive aquí. Según Yassi Reyes, el periespíritu de la envoltura semimaterial que une el alma con el cuerpo y desempeña un papel fundamental en el proceso de encarnación. Él no lo exime, él no lo exime. Dice que desarrolla un papel fundamental, pero expresa esto. El periespíritu se desintegra durante la encarnación y se reestructura al nacer. Y cuando él lanza esa expresión, ¿verdad?, es chocante con respecto a lo que normalmente nosotros entendemos de que ese periespíritu se imanta al periespíritu de la madre y en conjunto actúan sobre el desarrollo de ese bebé, donde él a través del periespíritu se participa magnéticamente de esas características que va a tener ese niño por nacer. Así que veremos más adelante lo que él quiere establecer al decir se desintegra. También él expresa que no tiene una función organizadora en el desarrollo del cuerpo. Lo que él quiere decir aquí es que la reproducción celular es un proceso natural y nadie interviene en la subdivisión y creación de los diferentes órganos y el conjunto de enzimático que debe prevalecer para que produzca un organismo, digo, un órgano o el otro. Ahí son procesos naturales y no participación del periespíritu. Esa es su posesión. Y lo expresa en el libro que le dije, Modelo Conceptual. El modelo conceptual de Yassi Reyes, el perispíritu no es visto como un agente activo en la formación del cuerpo físico, sino como un instrumento del espíritu que se desintegra durante el proceso de encarnación y se reestructura al momento del nacimiento. Esta visión difiere de la perspectiva tradicional del espiritismo, donde el perispíritu es considerado un molde energético que influye en la formación del cuerpo físico desde la concepción. O sea, que él se distancia de ese entendimiento normal de que es el periespíritu el que actúa. Y yo me pregunto, ¿verdad? No, ¿cómo el periespíritu puede iniciar una acción sin el espíritu? Tiene que el espíritu estar ahí y a través del periespíritu influenciar magnéticamente esa combinación de factores para ciertas características de ese bebé. El espíritu se achica, se amolda a esas células microscópicas, vamos a decirlo así, porque el cigoto, la unión de óvulo y espermatozoide, sí, es pequeñito, tiene que adecuarse, Sí, pero carga en el perispíritu, carga todas las vivencias habidas y por haber y todo el aprendizaje. Por eso es que sirve de molde, aunque él diga que no es considerado. pero es un molde energético, no tiene que achicarse. Es su presencia, puede ser más intensa o menos intensa, porque es un molde energético. Por O sea, eso, que no está ahí, por eso, pero tiene que haber algo consciente claro, que lo impulse. O sea, el espíritu tiene que estar ahí manejando ese perispíritu. Ahora, el espíritu no puede estar ahí solo. en toda su conciencia, porque sería egoísta con respecto a ese niño que van a nacer, ¿verdad? O sea,
aquí hay una combinación de factores al momento de el comienzo de la subdivisión celular que Yacy Reyes quiere especificar de una manera diferente a como se entendía hasta el momento en que él expresa ese hecho que él entiende como real. Así que vamos a seguir mirando a ver si él aclara un poco y si nosotros nos aclaramos un poco sobre esto. Ajá, Félix. Esto de la desintegración del perispíritu y que se devuelve a integrar o a recomponer, ¿verdad? Con el nacimiento. O sea, entonces, eso tiene un periodo de duración. Y porque me estás diciendo que el perispíritu es parte, o sea, es un instrumento, más bien, del espíritu. Vamos a decirlo de esta manera. La personalidad del espíritu está presentada a través del perispíritu. Entonces, estaríamos diciendo que en ese proceso de formación de ese bebé no existe una personalidad. ¿Perdón? Puede existir una protopersonalidad. Me parece a mí, porque hay una tercera corriente de pensamiento que dice que aunque el perispíritu se contrae o se desintegra al momento de la concepción, porque no puede estar ahí en su potencial por el efecto que puede tener sobre el desarrollo de ese embrión, pero se va reconstruyendo según va ocurriendo el proceso de generar el bebé. Y cuando el bebé nace, ya el perispíritu en su condición básica está ahí. Y entonces va a adquirir toda la experiencia según se vaya desarrollando de niño, de joven, de adulto, de mayor. O sea, tenemos que entonces adherirnos a la definición de que la personalidad en este momento de la encarnación del espíritu es el perispíritu. Porque es lo que se observa, es lo que se puede percibir del espíritu. El espíritu no tiene una manifestación si no es a través de su perispíritu. O sea, es entendiendo eso que podemos comprender este proceso. Porque de lo contrario, pues, si tú vas a nacer en Marte, pues tú no te puedes ir con el cuerpo que tienes aquí a Marte. Tienes que quitarte ese vestido, ¿verdad? Que sería el perispíritu, y formar un vestido que en Marte pueda permitirte vivir. Me parece a mí que esa es la visión que tenemos que tener. O sea, vamos a crear un cuerpo con el cual vamos a revestir ese embrión que está en formación, ese niño que está en formación. ¿Querías decir algo? El perispíritu de información. Claro, claro. Pero la manifestación de nosotros es proporcional a nuestro cuerpo. La manifestación del perispíritu de nosotros es proporcional a nuestro cuerpo. Pero cuando ocurre la concepción, no hay un cuerpo formado. Se inicia un proceso de formación de un cuerpo. La inquietud es si hay un perispíritu completo al momento de la concepción y durante el proceso de formación del embrión y consecuente nacimiento del niño, versus a que ese
periespíritu se elimina y se va formando entonces según ocurre, se va reformando, reestructurando según ocurre el proceso. Ese sería el cuestionamiento entre la visión normal dentro del espiritismo y la expresión de Yassi Reyes con respecto a ese proceso. A mí me parece interesante. No tenemos que tener miedo a perder nuestro cuerpo porque lo perdemos. Lo importante, Cuando desencarnamos, esto se pierde. mira, lo importante es cómo él llega a esa conclusión de que el papel del periespíritu es más pasivo que lo que mencionan otros autores espíritus. Exacto. Eso es lo que hay que ver de dónde él saca la información. En ambos casos se reconoce que el perispíritu no actúa por sí mismo, sino que es una herramienta del espíritu, ya sea que esté completo al momento de la concepción y permanezca completo según se va reproduciendo la célula y se forma el niño, o se va reconstruyendo según ocurre ese proceso. ¿En qué sentido? Que hay otro de otro pensar. Por eso hay una invitación a mirarlo de una manera diferente. Eso es lo que él hace. Él no está diciendo que eso es así, porque tendría que otros pensadores, a través de comunicaciones con espíritus y a través de reflexiones profundas del proceso, establecer algo igual o diferente. O sea, cuando tú reflexionas sobre algo y estableces un criterio, es un criterio. O sea, no es que eso sea así. Estamos validando o sopesando dos criterios diferentes sobre qué papel tiene el periespíritu en el proceso reencarnativo. Cuando él dice se desintegra, ¿a qué se refiere? ¿Es un cambio de forma momentáneo o que desaparece totalmente? Me parece como que no tiene lógica, ¿no? Porque ese periespíritu siempre va a mantener una información y un molde, porque es el molde. Es el molde, es donde están las Ahí experiencias. surge otra inquietud. El espíritu y su mente. ¿Dónde está la mente del espíritu? Buena pregunta. Porque no es un órgano fijo. Porque ¿verdad? si la mente del espíritu no está en el periespíritu, está en lo que llaman el cuerpo mental, pues no se pierde nada. Porque el perispíritu es la expresión, la forma de expresarse al mundo exterior de ese espíritu, y puede perderse porque no se pierde la información. Lo que se pierde es la expresión. Nosotros, si queremos vivir en Saturno, tenemos que perder la expresión de la Tierra. ¿eh? O crear un traje que nos mantenga esta expresión, pero resista la actividad ambiental que existe en ese planeta. O sea, no podemos ir con este cuerpo a otro lugar si no lo adaptamos. Una criatura de ese lugar, su expresión tiene que ser diferente a la de nosotros. Exacto, quizá, ajá. Por eso hay otra corriente de pensamiento que dice que la estructura perispiritual se desorganiza, o sea, pierde su validez de impactar. ¿Ve? Y entonces se va reconstruyendo según ocurre el proceso. Exacto, porque si el perispíritu, y por eso es que yo hallo interesante el planteamiento, si el perispíritu se quedara intacto en todo momento,
cuando nace el bebé ya tuviera la personalidad que va a tener. Sin embargo, en esos primeros años es que se va forjando esa personalidad y continúa hasta todo el proceso de vida que tenga. Así que realmente sí hay indicios de que no puede ser el perispíritu ahí tal y como es. Claro, eso va en conjunto con que la mente del espíritu no está en el perispíritu. Ajá. Buenos días. Aquí el micrófono, pásalo para atrás. Aquí hay dos sillas disponibles muy bonitas. Perfecto, muy bien. Gracias por la aclaración. Procuremos que cada vez que comentemos tengamos el micrófono para que todos puedan escuchar. Ok. En ambos casos se reconoce que el perispíritu no actúa por sí mismo, sino que es una herramienta del espíritu. La naturaleza incorpórea del espíritu, él necesita de una autoidentificación externa. Y por eso el perispíritu. Pero durante el proceso de encarnación no necesita esa proyección externa, porque no hay algo que proyectar. El niño se va formando por la subdivisión celular, con la ayuda de la madre que lo nutre. Así que no hay necesidad de una manifestación del espíritu durante ese proceso. Me parece que por ahí es que viene Yassi Reyes con su idea de que ahí no hay un perispíritu. Investigó de las marcas de nacimiento. Incluso si, por ejemplo, la persona se suicidó de un disparo, qué sé yo qué, quedó la marca en el cuerpo físico, pero esa información pasó al periespíritu. Y luego entonces en la nueva reencarnación hay personas que nacen con unas marcas que Ian Stevenson investigó 12 casos específicamente y pudo trazar la evolución o las reencarnaciones de ese espíritu. Entonces, ¿dónde se quedó? La pregunta, ¿dónde se quedó plasmado eso? ¿En el periespíritu o meramente en la mente del espíritu? Ahí está la gran pregunta. ¿Dónde está la mente del espíritu? Por eso, Eso debe ser un tema aparte y ver qué escritores han hablado de eso. O sea, si existe un cuerpo mental, toda la información está ahí. Y esa porque, información la formación de ese niño se va a plasmar porque está en la mente del espíritu. O sea, esa sería una de las explicaciones. Pero es un tema que hay que mirar más profundamente. por eso. Se supone que el periespíritu es semimaterial, o sea que Bueno, bueno, coge atributos de ajá. no. Acuérdense que en el conocimiento científico en que existimos en este momento, todo es energía y la energía se transforma en materia. ¿Eh? O sea que la materia sería energía en un estado más condensado. Lo que pasa es que necesitamos un lenguaje para comunicarnos, entonces pues llamamos materia a lo palpable y no materia a lo que no se puede palpar, pero pues, es como la materia oscura. Teorizamos de que existe porque hay algo en el universo que responde a fuerzas que todavía no podemos definir, pero que están ahí presentes. Pero no la podemos palpar porque no podemos mesurarla o contenerla en nada, porque no sabemos sus características. O sea, como seres humanos
educados en este momento en el mundo científico, tenemos que reconocer que hay sustancia de una manera tan insustancial que no la podemos medir. Y eso es parte de nuestra incorporación de conocimiento para entender el entorno en que vivimos, porque no nos podemos dejar engañar por el mundo sólido. Cuando la ciencia te dice que eso que tú llamas sólido no es realmente sólido, es un estado momentáneo de una energía que se manifiesta en el universo. Y dice el libro de los espíritus que vivimos en un océano de fluido cósmico universal, claro, y encontró la ciencia a través de CERN, ¿verdad? Del laboratorio en Suiza, de que el bosón de Higgs es esa matriz, ¿verdad? En la cual se permite la manifestación de las cosas y en cual la materia se puede crear. Sin eso no se crea. Entonces, te dice el libro del Espíritu que existe un océano de pues, algo que podemos llamar materia, pero no es materia, pero es un lenguaje que usa el Espíritu porque no tiene una forma de comunicarse con nosotros que nosotros podamos entender. Ahora podríamos entender un poco más, pero en aquel momento de Kardec no le podía decir eso porque él no lo podía demostrar y no sabía quién va a inventar una partícula tan y tan y tan y tan mínima cuando apenas veíamos el átomo. Sí, pero sabemos hoy que eso sí existe, que eso está ahí. En la visión tradicional, en el periodo desde la concepción hasta el nacimiento, el perispíritu sufre una serie de transformaciones para adaptarse al nuevo cuerpo y formación. Pero está ahí. En este proceso, el espíritu experimenta una reducción de su conciencia debido a la densificación de su energía y la conexión progresiva con la materia. Y debido a que si entra en conciencia total, pues crearía o influenciaría de tal manera en la formación de ese niño que no podría realizarse los objetivos de la encarnación. ¿Ves? O sea, si tú te quieres manifestar tal y como tú eres, pues entonces lo que resulta no es lo que la madre quiere. ¿Eh? Y a lo mejor hasta lo quiere abortar porque le causa daño en su propio proceso de gestación. Esta misma de la conciencia es necesaria para que el espíritu pueda integrarse plenamente a la nueva existencia sin interferencias de recuerdos o emociones de vidas anteriores. Tiene, ¿verdad?, que el espíritu tener una reducción de su conciencia para que sus elementos activos de cómo sentirse y cómo querer manifestarse no sean un obstáculo para la formación de ese embrión. Después que se nace, se recuerdan cosas, ¿sí? Porque siempre han estado ahí. Es como un estado de latencia en que el espíritu se ajusta a las condiciones físicas y psíquicas que tendrá en su nueva vida. El perispíritu actúa como un molde energético organizando la estructura del cuerpo físico de acuerdo con las necesidades evolutivas del espíritu. Y ahí es donde me preocupa a mí, ¿verdad? Actúa. Porque el único que puede actuar es el espíritu. A menos que el perispíritu haya ya, como la memoria de la computadora, un programa que se desenvuelva en el proceso. Pero ya eso implicaría que ese espíritu ha planificado eso y ha hecho el programa. O sea, si es una encarnación natural, no puede haber un programa. Porque el programa implica planificación y crear unos procesos. O sea que hay un aspecto ahí que hay que mirar con más profundidad y reflexionar más sobre él. En este proceso, las vibraciones del perispíritu influyen en la genética y en la formación del organismo, asegurando
que el cuerpo sea adecuado para las experiencias que el espíritu necesita vivir. Pero ¿cómo lo sabe el perispíritu? Tiene que ser instruido por el espíritu. O sea, el lenguaje que se expresa, si se reflexiona, tiene contradicción. ¿Quién siente rencor? ¿Quién siente remordimiento? El espíritu. Entonces lo transmite a través de vibraciones al periespíritu. Lo que no concuerda con Yassi Rey es que él dice que se desintegra completamente o cambia de forma, o todavía no he explicado bien a qué se refiere desintegrar, ¿verdad? Estamos hablando que es un cuerpo magnético, Ajá. que donde hay una serie de particulados organizados Y está que vibrando. simulan, ¿verdad?, los órganos del cuerpo y que a través de él es que el espíritu puede plasmar en el cuerpo información ciertas características suyas, pero ni el espíritu puede estar del todo despierto, ni el perispíritu puede estar del todo No. activo, porque pasaría características que a lo mejor no son las necesarias para ese ambiente en el que se va a desenvolver. O sea, es que esto es una combinación de factores y por eso es que esto hay que mirarlo con más profundidad. Me parece que Yassi Reyes tiene un punto que hay que mirar. Y entonces, en la mirada a ese proceso que dábamos por sentado y que se ha discutido poco, obviamente, o sea, en mis 15 años aquí, pocas veces hemos tocado ese punto específico. Lo hemos dado por hecho. ¿Eh? Y lo que él dice es no lo den por hecho, porque estas cosas a nivel del pensamiento actual sobre la propia teoría de la doctrina espírita y sobre las leyes naturales que ocurren al momento de la gestación y la formación del niño, pues no concuerdan. ¿Es la qué? Ajá. Pero se puede entender, o sea, que ya el organismo venga, que ya el espíritu tenga entendimiento de qué cosas necesita para manifestarse en esta vida. ¿Sí? Lo que estamos cuestionando es dónde está esa información. ¿En la mente del espíritu o en el perispíritu? Le deja mientras duerme, vamos a decir, usar la palabra dormir. O sea que el espíritu en el proceso de gestación está adormido, porque no puede manifestarse en toda su plenitud. Está dormido. Pero le dejó al perispíritu un diagrama de qué es lo que quiere. Pues eso implicaría planificación. Y muchos espíritus nacen, pasan por, o sea, la naturalidad del proceso evolutivo es que tú no sabes que te vas deteriorando, te vas y vuelves a nacer. Y no sabes que te vas deteriorando, o sea, no sabes qué decir que no razonas que te vas deteriorando. O sea, vives, te mueres, de alguna razón, puede ser violenta o puede ser paulatina, y vuelves a nacer. ¿Eh? Y todo eso ocurrió desde el momento en que hubo el primer contacto del primer principio inteligente con la primera partícula de materia. Y trajo, como le enseñé en la lámina, todo un proceso de formación de partículas, luego organismos, plantas, animales, ser humano. O sea, es un proceso natural. Y si lo miramos que es un proceso natural, tenemos que tener cuidado que le añadimos a ese proceso natural. Y eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que él quiere expresar cuando dice que el perispíritu desaparece, porque la manifestación del espíritu en ese proceso de gestación no puede estar ahí en su magnitud, porque de lo contrario alteraría totalmente el proceso. Posiblemente ni se dé. ¿Por qué? Porque la madre
también es importante ese proceso. Los nutrientes, el ambiente, las determinaciones de su libre albedrío, todo eso está ahí. Claro, el espíritu escoge, ¿verdad? Pero no escoge no quiere decir que decida quiero aquella madre. Por su vibración magnética se armonizan. Y entonces ocurre el deseo de gestación, la copulación y la gestación. O sea, hay todo un ambiente que se crea en ese proceso de la madre quedar preñada. Okay. ¿Leí eso o no? Sí, ok. El proceso reencarnatorio. Eso expresa lo que tú acabas de decir, ¿verdad? El espíritu quiere nacer y se magnetiza con la madre que queda preñada y se produce la formación del bebé. En este caso, ¿verdad? Ya el espíritu ha organizado su perispíritu para que tenga la forma del bebé que se va a formar. Eso quizás sería una visión tradicional. La mayoría de los espíritus reencarnan atraídos por el deseo de volver a un cuerpo y es imantada, digamos así, por el cono energético formado por la fecundación del huevo en el útero materno. Es una operación integrada, programada por la naturaleza, realizada en el plano mental y físico a través de la mente materna. O sea, ella es la que recibe el estímulo de preñarse. Y cuando lo logra, ¿verdad? Es porque está imantado por el espíritu que se quiere reproducir a través de ella. Se quiere reencarnar. Se dice que al momento de la fecundación, el espíritu se liga al feto. Pero para mejor entendimiento, el espíritu comienza por vincularse a la madre, como expresaste, lo cual significa que una vez que ha sido creada la condición psicomental en el cuerpo y en la mente materna, se abre el cono imantador atrayendo en cierta forma, aprisionando y en cierta forma aprisionando el espíritu. O sea que una vez se crea la condición físico-mental en el cuerpo de la mente materna, o sea, ella está dispuesta a preñarse porque si no abortaría. O sea, y ahí entonces se abre el cono imantador atrayendo en cierta forma a ese espíritu que va a encarnar. Paso a paso con la gestación, el espíritu inicia el periodo de perturbación prenatal, cual su mente entra en un proceso de restricción para adecuarse al nuevo organismo y crear una nueva personalidad. En ese periodo de perturbación, según Yassi Reyes, se comprende de el periodo de desestructuración y quizás en vez de que se destruye, es que se reestructura, ¿verdad? Donde el encarnante entra en confusión mental, perdiendo contacto con su personalidad actual, porque no la puede manifestar porque dañaría el proceso reencarnatorio. Bueno, dice Yolanda que si es igual al proceso cuando se muere, en el sentido de que se pierde momentáneamente un contacto con la vida física, ¿verdad? Pues puede ser perturbación.
Pero hay un sinnúmero de ideas de lo que ocurre cuando uno desencarna. Desde que se reúne con familiares, con seres extraordinarios, o se encuentra en ambientes, ¿verdad?, de sufrimiento. O sea que, pero ese es otro tema. En ese periodo el perispíritu se deshace y restan el espíritu en sí mismo y su cuerpo mental, por el cual se liga directamente a la mente materna. Aquí lo que quiere decir es que al desestructurarse el perispíritu, al perder la personalidad que tiene al momento de iniciar el proceso de reencarnación, porque deja de manifestarse. Por eso es que se dice que el espíritu se adormece, deja de manifestarse tal y cual es. En ese periodo, ¿verdad?, él le llama que el perispíritu se deshace porque ya no puede manifestarse como regularmente se manifiesta. Y lo que queda es el espíritu mismo y su cuerpo mental. Y ese cuerpo mental es el que se va a magnetizar con el perispíritu y la mente de la madre para influenciar el desarrollo de ese niño. ¿Aló? O sea, aquí tú estás hablando cuando ya nace el bebé, antes. En el momento de iniciarse el proceso de formación del bebé. ¿Puedes dar una página para atrás? ¿Perdón? La otra pantalla anterior. Sí, puedes ir a la pantalla anterior. Ajá. Ok. Ok, cuando se dice que al momento de la fecundación el espíritu se liga al feto, pero para mejor entendimiento, el espíritu comienza por vincularse a la madre. Es que le voy a explicar porque mi hija cuando quedó embarazada del primer nieto, ella siempre sentía que le tocaba mucho el pelo, mucho. Dice, mami, me están como tocando, a veces me da hasta miedo. Pero es que me siento que me tocan el pelo. Y el niño cuando nació, que ya tenía pues los movimientos de brazo y eso, lo más que hace actualmente es tocarle el pelo y jugar con su pelo, que yo me imagino que ese era el medio de quizás de vincularse ese espíritu con ella como El tal. efecto Ok. de la vinculación. Ujú. Sí, Eso es. sí, exacto. Sí. Pero es lo que se quiere decir, que hay una vinculación mental del espíritu que quiere reencarnar con la madre que va a tener ese niño en el cual él va a reencarnar. Entonces, como explica él, la desestructuración del perispíritu y el espíritu con su cuerpo mental actuando en conjunto con la madre en ese proceso de formación de ese niño. Entonces, una vez se forma el periodo de incorporación, cuando se realiza precisamente la reencarnación y el feto se transforma en niño. En algún momento, la mamá, alguna parte del espíritu de la madre también es parte de la toma de decisión de cuando ese espíritu se encarna a través de ella en el feto. Exacto. Quien decide que quiere gestar es la madre. Una vez ella abre su pensamiento a quedar preñada, ¿verdad? Si tiene marido, pues ocurre el proceso de fecundación o de cualquier otra manera, pero en ese momento ella se abre, ¿verdad?, en condición magnética y se armoniza con un espíritu. El espíritu que logre tener una frecuencia parecida o que pueda armonizarse con ella. O sea, por eso es que dependiendo del ambiente en que se vive, ocurre esa magnetización.
sea, un espíritu bueno, a menos que venga con una misión, no puede manifestarse en un ambiente de violencia y de circunstancias difíciles para la existencia, porque ya pasó por ese proceso. Ya un espíritu bueno puede hacerlo siempre y cuando venga en una misión, pero no es natural. Ya hay una planificación. Pregunta. En algún momento que las almas, antes de encarnar, ya habían hecho un acuerdo donde la mamá también accede a pasar la experiencia terrenal con los hijos que tenga o con el hijo que tenga. Sí, Eso, entonces, sí, sí, lo que pasa es que eso es planificado. Hay dos tipos de reencarnación. La que es natural, donde no hay una planificación previa, que ocurre en la mayoría de estos espíritus desorientados, que son ignorantes de su propia existencia y que son obligados al proceso reencarnativo porque tienen que vivir la experiencia física para evolucionar, y están los que son planificados porque hay unos propósitos de corregir circunstancias, corregir anomalías en el perispíritu o corregir tendencias que son necesarias para que pueda evolucionar. O sea, que todo depende en que es cierto una y es cierto la otra. Comentario. Aquí. Ajá, La madre que es violada y queda embarazada y odia a esa criatura, no la quiere bajo ninguna circunstancia, no puede tener un lazo afectivo y moldearlo después. ¿Qué pasa con esa criatura que nace a veces o generalmente? bueno, hay una disputa entre el deseo de la madre, que ya está imantada con un espíritu, y el deseo de ese espíritu de reencarnar. ¿Qué resulte? La madre siempre tiene el libre albedrío. ¿Eh? Puede abortarlo o puede tenerlo. Ella va a determinar. Cuando lo pare, cómo esos efectos previos afectan a ese niño y a esa madre. Es que posiblemente esa magnetización ocurrió porque esas circunstancias eran necesarias. O sea, se nace en ese estado de violencia porque es la necesidad de ese espíritu. ¿Quiénes son ellos? El que nace y la madre. No saben eso. Esa profundidad en la cual nosotros entramos de la reencarnación. pero si se llegan a dar esos acuerdos antes de la encarnación, hay espíritus que necesitan pasar por la experiencia de no nacer o de, Sí, lo que pasa es que en esta circunstancia es un proceso de violación donde se da por sentado que la madre no quería gestar, pero eso puede ser también pero un acuerdo estaba necesario. magnetizada. Ya el cono magnético se ve iniciado porque estaba en un periodo de quedar gestada, de quedar preñada. O sea, es que en el momento en que ocurre esa ovulación, ese proceso en que ese óvulo está completo y listo para ser fecundado, ella magnetiza. Y cualquiera puede, que esté en armonía con ella, puede entrar en ese círculo. Si ella no está en una circunstancia de tener, por ejemplo, un compañero para quedar preñada, pues la violación es un proceso para quedar preñada. Violento. ¿Por qué se da en su caso la violencia? Ya eso es resultado del ambiente, de su propia vida, de su propia circunstancia, de su proceso evolutivo. ¿Eh? Pero es un hecho que está ahí. Entonces, luego de ella quedar preñada, todavía tiene libre albedrío. Por lo tanto, ella puede completar el proceso o suspenderlo. Pero si ella lo completa, pues ese espíritu que pudo imantarse a ese proceso es el que va a reencarnar.
Perdiendo el perispíritu, el reencarnante se liga por el cuerpo mental a la mente y el ambiente energético generado por la gestación, el cuerpo y por el perispíritu materno. O sea que el espíritu con su cuerpo mental actuaría a través del campo mental de la madre y del perispíritu materno. O sea, es una visión más profunda del proceso que tiene Yassi Reyes. Y aclara, en rigor, el espíritu no se liga al feto. Y cita una pregunta del libro de los espíritus, la T53, que dice, ¿puede considerarse que el feto posee un alma? Y la contestación de los espíritus es, propiamente hablando, el feto no tiene alma, pues la encarnación está apenas en vías de realizarse, no encarnado, pero está ligado al alma que debe poseer. Ya el feto está ligado a ese espíritu que va a reencarnar. ¿Ven? O sea que el libro del espíritu aclara que ese feto no le puede decir que tiene un alma todavía. Eso es un conjunto celular que está en proceso de formación de órganos, inclusive del cerebro, que va a controlar todo ese proceso de acción dentro del niño. Y es cuando están listos para nacer que entonces el espíritu puede incorporarse a ese niño propiamente, iniciando la creación de superespíritu, que es la personalidad que va a expresarse en esa vida. Está. Flavio, dime. Ajá, pero necesitamos un micrófono. Hablo de ligado. Ajá. Y entonces que debe poseer. Hay dos cosas. Estar ligado no tiene nada que ver con poseer todavía. Ajá. A lo último, la última, la última. Quizás el lenguaje no es el Ahí, mejor, ahí. porque para Dice, nosotros, por alma eso, es espíritu y pero perispíritu. está ligado al alma que debe poseer. Debe ser el espíritu, porque alma es espíritu y perispíritu. El lenguaje utilizado no fue específico, pero sí. Pero básicamente lo que quiere decir es que ese feto en formación no tiene un perispíritu, porque está en formación. El perispíritu puede estar en proceso formativo según el pensamiento regular y se completa al momento de nacer. Que no es cierto porque tú no eres tu personalidad manifestada al momento de nacer. Tú vas a crear, de acuerdo a la circunstancia que vive y a tu respuesta a esa circunstancia, esa personalidad. O sea que el perispíritu es una persona en formación constantemente hasta el momento de la muerte. Así que el punto es debatir. En consecuencia, al ser el niño se inicia la creación del perispíritu que identificará el espíritu de la encarnación actual. Es la posición de Yassi Reyes con respecto a ese proceso. Ligado y poseer no es lo mismo. Es lo que pidió que se aclarara Flavio. Ligado es relacionado. Relacionado, solamente relacionado, ¿verdad? En el proceso de gestación, el proceso de formación del niño, el espíritu está interrelacionado con ese feto que se está formando, con ese niño que está formando. Pero no, el espíritu todavía no posee ese cuerpo. Todavía ese perispíritu no puede incorporarse de manera de que pueda expresarse en personalidad. Cuando nace, inicia ese proceso de expresar su personalidad, que se va construyendo con lo que tiene del pasado
a través de las características que haya logrado incorporar en el feto y a través de las experiencias que va a tener. La mamá, como dijo ella, desde el momento en que estaba en gestación sintió que el pelo se lo tocaban y le hacían diferentes expresiones para decirlas que hay alguien al lado tuyo que quiere estar en tu familia. ¿Ves? O sea que la mamá tiene una intuición de que, ajá, de que alguien ya está loco porque le dé la oportunidad de ser. Pero también en circunstancias particulares, pues le es difícil aceptar tener, o sea, los estudiantes de las universidades muchas veces cuando quedan preñadas, pues tienen esa pregunta circunstancial y esa reflexión profunda. ¿Lo puedo tener o no lo puedo tener? O sea, ¿esto me va a afectar mi futuro y cómo lo puedo superar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Tengo ayuda? ¿No tengo ayuda? O sea, y por eso la disminución en la natalidad tan violenta que hay en los países desarrollados, porque querer tener circunstancias adecuadas para manifestarse y querer cumplir con los requisitos sociales de que tú tienes que tener capacidad económica para coexistir, va en contra de tener hijos y tener que criarlos cuando tú tienes que tener dinero para poderlo hacer. O sea, nadie te regala pañales, nadie te digo, hay programas que Pero hasta cierto sentido te suplen, pero no son claro, suficientes. Lau, de lo que me refería era que el espíritu que va a reencarnar puede decir no, no, olvídate, Ah, no voy a reencarnar nada. Y ahí tú tienes los natimuertos, o sea, se desarrolló hasta el final, incluso la madre lo puede parir y al final no lloró y ese espíritu no entró o no se vinculó quizás esa completamente. vinculación magnética no era tan profunda Sí, eso ha pasado, y no se logró, y no se logró. no se logra. Son puntos que uno tiene que en esta reflexión mirar y descubrir por qué. O sea, pero la madre lo puede querer tener y el niño nacer muerto. O sea, es un punto que hay que reflexionar sobre él, por qué eso ocurre. ¿Dónde se perdió el contacto del espíritu con ese cuerpo de información que no logró? ¿Eh? Y no fue porque la madre quiso, ¿verdad?, matar al bebé, no es un intento de aborto, es que no se dio el proceso donde finalmente nacería el niño. Y lo único que uno puede preguntarse es qué pasó en ese proceso de magnetización que el espíritu no pudo incorporarse a ese cuerpo. Y entonces nació muerto. Niños, ¿no? Se inicia la creación del perispíritu. Eso, ahí, Ajá. ahí. Porque se está indicando que el perispíritu es la personalidad de ese espíritu, la personalidad que va a expresar. Y entonces, dentro de la barriga, no se expresa la personalidad, aunque hay pues, indicaciones de que hay una actividad de ese bebé, pero puede ser en reacción a la actividad de la madre o puede ser propia, o sea, eso estaría bajo investigación. Pero asumiendo que es inducción de la madre, entonces como se expresa, como empieza a presentar su personalidad, es del momento de nacer en adelante. Y por eso es que Yacir Reyes dice que ese periespíritu se inhibe totalmente de manifestación, porque de lo contrario empezaría a producir resultados de expresión de personalidad dentro de la barriga de la mamá. Entonces, eso está ahí un poco. Después de nacer,
no que nace muerto. Después de nacer, bueno, puede ser una reencarnación planificada donde ciertas circunstancias habría que corregirse en el perispíritu y se corrigieron al momento de nacer. Una vez se corrigen, pues ya no hay necesidad de proseguir esa existencia y regresa al mundo espiritual. Para que se corrija algo que está en el perispíritu. Entonces el perispíritu no desaparece totalmente, ¿ves? Porque ese perispíritu se manifiesta en la actuación de la mente sobre lo que hay alrededor. ¿Eh? O sea, tú no te puedes, digo, hay sitios, hay condiciones especiales de niños que son sabios a los 4 o 5 años. Pero normalmente tú no te expresas en El aprendizaje. al nacer, Sí. al nacer. O sea, eso es un proceso que se va desencadenando. Por lo tanto, ese perispíritu va reformulándose según se va desarrollando ese niño. O sea, el punto es que tú no naces con sabiduría. Bueno, eso es, sí hay niños que nacen ya Tú no con una naces ahí. sabiduría. Tú no naces ahí. Lo que a mí me choca es la palabra que el periespíritu se deshace completamente. Yo entiendo esa Sí. parte. Yo entiendo que el espíritu cambia de forma para adaptarse a las nuevas condiciones, pero que trae unas experiencias. ¿Ves? Ese es el detalle. El punto sería dónde guarda esa experiencia. Exacto. Y ese periespíritu para mí que no se deshace completamente. ¿Entiendes? No es como que vos tira esto como la ropa, que tú te la cambias y No, no. dame otra ropa. No, Pero lo que no pasa es tan es que lo que quiero así. decir es que no hay una intención de manifestarse durante el Claro, proceso, por por eso lo es, tanto no hay claro, por espíritu. eso es que hay un olvido del pasado. Todas esas cosas yo lo entiendo, pero es de lo que está hecho. Ahora, si fuera a nacer en otro planeta, pues ahí tiene que tratar de reencarnar varias veces en lo que puede adquirir Esa una característica. transformación completa del periespíritu, pero ya eso es otra cosa diferente. Bueno, no es otra cosa diferente, porque es un mismo proceso. Por eso, pero el periespíritu no Y se pierde. ahí es donde podemos entender el proceso, cuando en vez de sacar el panorama dentro de la Tierra, lo llevamos a otro lugar y nos preguntamos cómo sería. Porque ahí es que tenemos que indagar profundamente en qué es ese proceso de nacer, en términos de la participación del espíritu. Así que ahí sí podríamos contestarnos mejor qué es lo que puede pasar en ese proceso de nacimiento. Ahora lo que pasa es que como tenemos toda la experiencia hasta como dijimos ahorita, niños que nacen sabiéndolo todo, ¿verdad? Y ya a los 3 años saben más que los padres, pero son circunstancias especiales y podrían ser nacimientos asistidos, ¿eh? Porque viene alguien especial a dar cierta ayuda a esa sociedad. Eso puede darse. Pero normalmente el proceso es que tú tienes que adormecerte como espíritu para que pueda ocurrir la gestación y la formación del niño y el nacimiento. El momento de nacer es que tú tienes la libertad. ¿Ves? Por eso, Ahí incorporaste aquello que puedes a través del cuerpo que se logró crear y lo que vas a adquirir según la experiencia. Yo no creo que él esté, que Yacirella esté lejos de por eso una cosa una es visión bastante. adormecer y otra cosa es desintegrar, ¿verdad? Porque No, claro, quizás el lenguaje. entiende, porque para mí Dice, no, desintegrar es vos saqué todo eso y puse algo nuevo completamente. ajá. Dicen los espíritus, ¿verdad? Que en condiciones desconocidas el lenguaje a veces no es Ah, no. suficiente. Y la forma en que él pudo expresarse llegó hasta ahí. No tenemos oportunidad de preguntarle, a menos que no sea a través de un medio, pero tenemos la oportunidad de dialogar, reflexionar y buscar un entendimiento que nos lleve un poquito más. Pregunta. Ajá. Ese es el adorno de la. Pregunta, Espérate. pregunta. Ok. Lo,
Los niños que nacen en la hambruna de África y otros países hicieron el acuerdo para nacer en esas circunstancias. Eso sería como si partir de la premisa que a mí no me gusta el fuete. Y a nadie le gusta el fuete. Pero como tú naces atraído por el cono imantado de la madre, si tú estás en esos lares y te imantan, te existe ahí. Y no tienes que ir a África, ahí tenemos a Haití, que ahora estoy seguro que nadie quisiera nacer ahí, pero nace. O sea, una vez la madre está en posición de quedar preñada, el espíritu que esté armonizado con ella se va por ahí. O sea, es como una conexión magnética, aunque la venga a pasar mal, pero, ok. Esto ajá, la creación, del espíritu, te dice que que la creación, una vez nace el niño, pues se crea el perispíritu, ¿verdad? Una vez nace, el espíritu ya despierta, ya ha salido de su letargo y puede expresar su personalidad a través del cuerpo que logró crear, o sea que va a estar limitado. Por eso, porque el Y tiene que ahí ir construyendo de nuevo su alcance o su alcance evolutivo. pero habíamos dicho, ¿verdad? Que, o sea, el perispíritu es lo que va a grabar todas nuestras experiencias. Todas las experiencias de esta vida. Claro, hay una pregunta básica. ¿Dónde está grabada? ¿Dónde está la mente del espíritu? ¿En el perispíritu No, o en el cuerpo mental? no se supone que en el espíritu. El espíritu tiene un cuerpo mental, Pero pero hay diferentes capas energéticas en ese cuerpo. Entonces, lo que está diciendo es que la manifestación del espíritu como era, exacto. se deshace Ahí es al donde quiero momento llegar. de la concepción para que pueda entrar al proceso de gestación adecuadamente. Claro, lo que pasa es que él usó la palabra deshace, pero puede ser se adormece. ¿Ve? Lo que quiere decir es que no se puede manifestar, ¿ve? En todo ese proceso, porque dañaría e interferiría en un proceso que quien lo controla es la madre. ¿Ve? O sea, él tiene que magnéticamente, el espíritu magnéticamente estar ahí y magnéticamente inducir el proceso, pero no puede ordenar el proceso. Lo que pasa es, o sea, la duda mía o ¿cómo se llama? La preocupación mía está en que estamos hablando del nacimiento. Pero, vamos a ver, o sea, ya tuvimos la vida, grabamos todas nuestras experiencias, ahí de la desencarnación, esas experiencias y esa vida y las anteriores. Por eso. Y las Pero- anteriores, pero ¿dónde ya van a hemos, funcionar? ya hemos establecido que una encarnación tú no te puedes manifestar a plenitud, Con la porque tú próxima. tienes que manifestarte a través del cuerpo que se logró crear a tu servicio y tiene un montón de limitaciones. Por eso, y esas Tú puedes ser un genio, dormir todas esas capacidades geniales y nacer en un lugar donde solamente va a poder manifestarte el sentimiento, no hay inteligencia. Eres inteligente, tienes la inteligencia del mundo, pero pero en todas ese esas, cuerpo solamente pudiste manifestar tus sentimientos. todas esas experiencias adquiridas en el pasado, Ajá. en esta vida, en esta existencia, nosotros también las vamos
Todas no. Vamos a trabajar con ellas, No, bien no, sea no. para repararlas o bien sea para No, hay que aclarar, Félix. Vamos a aclarar. Ajá. En una oportunidad de vida, tú no puedes corregir todos tus agravios en las vidas que has tenido. Tú puedes trabajar algunos. Yo sí. Bien, bien y no bien. Hay reencarnaciones planificadas donde eso se puede hacer y hay reencarnaciones naturales donde el proceso se da sin. Exacto. Y eso va a ocurrir durante el proceso de gestación. Para el progreso, para el Que progreso. se va a incorporar las limitaciones y las posibilidades. Ambas cosas se van a incorporar. Yo sé, Ah, si puedes repetir. que le diga otra vez. Sí. Lo Sí. que pasa es que antes de un espíritu reencarnar o establecer el proceso de reencarnación, tiene que haber por necesidad una planificación. En la planificación se establecen los parámetros de los cuales, de ellos, cuál se necesita en ese momento específico evolutivo de ese ser, cuál de ellos es necesario. Pero si ese espíritu no está capacitado para colaborar en su planificación, la ley y los planificadores se encargarán de hacerlo por él. Y entonces ellos establecerán las mismas pautas, qué cosas ese espíritu necesita desarrollar para poder entonces entrar en ese proceso de progreso. Vamos a decirlo de esta manera. En las mejores de las circunstancias hay planificación y se asiste al encarnarte en ese proceso. Pero en circunstancias que no son las mejores, solamente la ley natural actúa. Lo obliga a reencarnar y su magnetismo, junto con el de la madre, y su cuerpo mental actuando a través de la oportunidad que tiene esa magnetización, es que va a aportar en la formación de ese niño. Pero dejándonos llevar de que el objetivo de nuestra vida es el progreso, ¿verdad? Por eso que dice Josie, es lo que Ok, sí, ambas nos circunstancias aceptamos, se dan. Ambas el circunstancias se dan. progreso, porque tenemos para progresar tenemos que El perispíritu es el cuerpo sutil, solo que no somos los mismos, pero tampoco somos diferentes. Y eso se va moldando a lo que venimos a hacer. Pero el perispíritu no desaparece porque es el cuerpo sutil. Son que no somos los mismos, pero tampoco somos. Entonces, si vas a Marte, puedes manifestarle este cuerpo sutil. No, es un cuerpo sutil, moldeable, y se amolda a las circunstancias ambientales que haya en el lugar donde te vas a manifestar. Si es sutil, es moldeable y responde a la intención del espíritu. ¿Sí? No, no, ella lo que está manifestando es eso que dije, y que el perispíritu no desaparece. O sea, aquí yo he traído dos postulados. Uno, que el perispíritu no desaparece y que el perispíritu desaparece. ¿Eh? Desaparece en el sentido de que deja de manifestarse en la intensidad de la encarnación anterior o de su estado espiritual. Eso, en ese sentido, es que él llama desaparece. Quizás el lenguaje no es el más adecuado, quizás se adormece. Sí, claro, cierto. Cada uno de nosotros, y ese es el problema de todo esto, que los que estamos aquí
cada uno de nosotros puede comprender lo que está presentándose en virtud de lo que sabe, de lo que entiende y de lo que comprende. ¿Ve? Lo que estamos tratando es de confrontarlos a dos visiones de ese proceso de gestación. Me queda poco. Ya Sirey aclara que la reencarnación, por ser un hecho natural, está integrada mental y corporalmente de tal manera que el desarrollo del embrión en el útero materno es la base fundamental para desencadenarla. El desarrollo del embrión es la base fundamental para desencadenar la reencarnación. Antes de la unión del cuerpo físico, el espíritu pasa por una preparación psíquica donde se ajusta mentalmente a las condiciones de la nueva existencia, asistido o natural. Eso pasa al momento que se imanta con la madre. Esto implica una adaptación vibratoria y una reorganización de su perispíritu para adecuarse a la nueva experiencia. Fíjate que ahí usa la palabra reorganización. Está bien. Sí. Está más adaptado. El proceso reencarnatorio, en perspectiva, el cuerpo es visto como un vehículo para el alma, permitiéndole experimentar la vida material y evolucionar. La relación entre ambos no es arbitraria, sino que responde a leyes de afinidad y aprendizaje. Por eso se nace en África, en Haití, en Puerto Rico, en Europa o en cualquier lugar. O sea, hay una afinidad entre las personas que residen en esos lugares donde el espíritu encarna en un cuerpo que le permita avanzar en su proceso evolutivo, a menos que venga en misión, que ya eso es otra cosa. Entonces, la pregunta 330. ¿Saben los espíritus en qué época reencarnarán? Lo presienten, como le sucede al ciego que se aproxima al fuego. Saben que deben retomar el cuerpo, igual que vosotros sabéis que debéis morir un día. O sea, según, no sabemos cuándo vamos a morir, pero sabemos que vamos a morir. Pues no sabemos cuándo vamos a nacer, pero sabemos que ya nos toca. ¿Eh? Exacto. Entonces, la reencarnación es una necesidad de la vida espírita como la muerte lo es de la vida corporal. Exacto. Son dos procesos naturales necesarios. La naturalidad con que el libro de espíritu trata el tema contrasta con la concepción religiosa que vincula la reencarnación a nociones de culpa y castigo. O sea que hay estas religiones que le dan un carácter de culpa a por qué naciste en un paraíso o naciste en África, ¿ves? En un lugar de África, porque hay lugares en África que son más ricos que todos nosotros. Así que África es grande. En verdad el espíritu reencarna porque vive y no porque tiene culpa. En conclusión, la encarnación no es solo un fenómeno biológico, sino también un ajuste mental y espiritual donde el espíritu se adapta a su nueva realidad antes y durante la gestación. Antes de la unión con el cuerpo físico, el espíritu pasa por una preparación psíquica donde se ajusta a las condiciones de la nueva existencia. Esto implica una adaptación vibratoria y una reorganización de su perispíritu para adecuarse a la nueva experiencia. No te lo elimines, te lo dejé ahí. Aunque el espíritu reencarnante experimenta una reducción de su conciencia al encarnar, lo que implica una limitación temporal de su percepción y recuerdos, el perispíritu sigue funcionando como un instrumento de conexión entre el espíritu y el cuerpo físico, facilitando la adaptación vibratoria y energética. El perispíritu no actúa por su cuenta, sino que responde a los impulsos mentales del espíritu, aunque éstas sean más limitadas durante la reencarnación. Su influencia en la información genética del cuerpo físico ocurre porque es molde energético que organiza la estructura biológica, transmitiendo las características espirituales vibracionales al nuevo organismo. También está la idea de que el perispíritu no desaparece por completo, sino que se adapta progresivamente a las condiciones
de la nueva encarnación. Quizás así como mejor lo debemos ver. En este sentido, se puede decir que su estructura fluídica comienza a reconfigurarse desde la concepción, preparándose para la unión definitiva con el nacimiento. Sí, exacto. Lo que desaparece es su actividad normal. Esto podría conciliar la idea de Reyes con la visión tradicional que sostiene que el Espíritu participa en todo momento, desde el inicio hasta la gestación. O sea, que esta visión de que el Espíritu no desaparece, sino que se adapta según la etapa de la gestación, pues, de la formación del niño, pues, quizás es la más que podría definir todo este proceso. Y con esto terminamos. Como estaba medio agitado, pues hay un lugar precioso. Adivinen dónde es. No, es Cabo Rojo. El desvío del paseo peatonal en Rincón. Ok. Es Rincón. Rincón. Sí. Ese es el de las protestas. Ok. Bueno, pues, gracias. Ha sido bien activa la discusión. Es un tema controversial y lo quise traer primero porque hay que ver la interioridad de ese proceso de reencarnar, que es eso, ¿verdad? Y segundo, que diferentes escritores postulan teorías conciliatorias o teorías dispersantes sobre ese tema. Que el espiritismo debe ser libre pensador y obviamente cuando llegue un espíritu más adelantado que nos pueda explicar y que nosotros entendamos que eso es otra cosa, ¿verdad? Así que lo vamos a aclarar. Así que gracias por estar, gracias por el interés de seguir aprendiendo. Nada está escrito totalmente. En la medida que vamos evolucionando, vamos aprendiendo. Eso. Así que gracias por estar y nos vemos el domingo que viene. Y no se vayan, que hay refrigerio para